Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo bloque de Dataverso. Estamos con Rafael Guzmán, con quien hemos hablado mucho sobre la nueva era de los datos. Y retomando un poco la conversación que ya estábamos abordando en el primer bloque, durante el periodo de la pandemia, la industria tuvo que adaptarse al encierro, ¿cierto?, al confinamiento, y con esto muchos sistemas, imagino que tuvieron que hacerse con más agilidad y retomar otras costumbres para poder llegar hacia los clientes de forma más óptima. No sé si tienen... Efectivamente. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la pandemia ha sido un proceso de enseñanza tremendo para el mundo, y no tan solo para Chile. Yo creo que Chile también reaccionó de buena forma. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma comenzaron a hacerse las cosas de una forma distinta. Se habla que la pandemia, y se dice que fue el gran acelerador de la transformación digital de las compañías, donde muchas compañías las encontró en una situación más precaria, otras las encontraron en muy buenas situaciones, en las cuales hubo elementos de procedimiento muy rápidos como consecuencia de esta instancia del mundo digital de interacción, tanto con sus clientes como con sus proveedores. Por lo tanto, obviamente, esto genera naturalmente lo que se denomina la economía digital, que en otras palabras es la nueva economía, en la cual hoy día se interrelaciona a través de una Internet de valor y que genera todas las transacciones de consumo que se están realizando hoy día. Hoy día es muy natural que todas las personas, todos nosotros, tengamos nuestro celular, nuestro móvil, interactuemos, haciendo los pedidos de nuestro servicio, pagando nuestras cuentas, asistiendo a los malls en forma virtual, asistiendo a eventos en forma virtual, asistiendo a museos de forma virtual, viendo películas de forma virtual. Por lo tanto, se produjo una gran transformación y esta transformación de interacción ha ido generando una cantidad infinita de datos y creemos de que por eso que esto tiene mucho sentido para el tema que estamos conversando, que es la nueva era de los datos, y por eso que se habla que los datos es el gran activo de la humanidad. Y la pregunta es cómo yo soy capaz y las organizaciones son capaces de poder explotarlo, ¿no? Teniendo presente, como dijimos anteriormente, que la generación de datos son datos estructurados y datos no estructurados, donde el 80% de ellos son estructurados. Por lo tanto, la pandemia pasa a ser un elemento relevante y yo creo que hay ejemplos muy simples de la pandemia que se rompieron muchos paradigmas y que muchas veces lo mismo. O sea, lo mismo que estamos haciendo hoy día en una entrevista remota, antiguamente a veces no era muy probable hacerse por las tecnologías disponibles, por los anchos de banda. Lo mismo sucedió con el caso del teletrabajo, que era un gran paradigma en los cuales muchas organizaciones se dieron cuenta que teniendo teletrabajo incluso tenían eficiencias mucho más altas de las que tenían con sus empleados en forma presencial. Hay un nuevo ejemplo concreto. El mismo hecho de poder visualizar hoy día, entretenerse a través de visitas al museo. Muchas veces a los directores del museo se les preguntaban quién eran sus grandes competidores. Y fíjate que las respuestas que decían eran increíbles. Mira, mi gran competidor son los juegos de Candy Crush. ¿Por qué? Porque alguien, en vez de venir a divertirse en el museo de forma virtual, está jugando Candy Crush. Y ese era el competidor que tenía el museo en los distintos lugares de las capitales de Europa, en Estados Unidos. Por tanto, esas cosas son paradigmas muy distintos que la misma forma de comprar. O sea, es cierto que tú compras y retiras en el supermercado, tú compras para que te lo mandes a tu casa, dependiendo de cuál es tu mejor comportamiento. A lo mejor a ti te conviene, te lo van a dejar a tu casa porque trabajas durante todo el día y estás fuera de tu casa, por lo tanto tú dices, ¿sabes qué más? Yo prefiero comprar y hago el pick-up directamente en el supermercado que me quede más cerca de mi domicilio. Por lo tanto, todos estos son ejemplos que de alguna forma han demostrado que la pandemia fue el gran acelerador de la transformación digital y la transformación digital generó intensamente esta economía digital que existe hoy día y es un hecho. Y es un hecho en el cual también entidades acá en Chile, como es el caso del ACTI, donde de alguna forma están promoviendo muchas iniciativas con el gobierno para que efectivamente se siga reforzando y se siga empoderando la explosión de la economía digital. Y esto no es tan solo una relación en un negocio que se llama B2C, que es Business to Consumer,
donde las empresas atiendan a los consumidores finales, sino que también las relaciones que se realizan entre las compañías negocio a negocio, que es lo que se denomina el B2B, el business to business. Por lo tanto, creo que ha sido un gran acelerador, tenemos que aprovecharlo y nos ha dejado una enseñanza tremenda para la aceleración de las compañías en su transformación digital, que no lo tenían incluso ni considerado en sus planes estratégicos. Y hoy día hay dos grandes, o sea, si tú les preguntas a las organizaciones cuáles son los grandes temas que conversa la gente, sin duda uno el tema de los datos, otro el tema de seguridad, el otro el tema del metaverso, que lo tienen que conversar, y el otro es de la transformación digital. O sea, esos son temas que normalmente en las agendas de un gerente general o de un directorio están presentes. A propósito de lo que tú mencionabas sobre este cambio de la economía, tanto las compañías han tenido que adaptarse justamente a la aceleración que mencionamos a través de la pandemia, pero también ha habido un cambio cultural de los consumidores. Quizás ahí yo creo que es el cambio más complejo, pero más relevante, ya que ya ha podido como poder congeniar todas estas tecnologías a través de todo el cambio cultural que trajo la pandemia. Muchas pymes, muchas empresas pequeñas pudieron desarrollar sus sistemas de negocio a través de redes sociales. El sistema de envío, no sé, en bicicleta, moto, etcétera, es algo que nosotros no veíamos antes. Sin duda, como ha sido una revolución tanto para el consumidor como para las mismas compañías. No sé Pero de qué. hecho, sí, por supuesto. O sea, voy a tomar un poco lo que tú dijiste al inicio del cambio cultural, del cambio de comportamiento. Y ahí tenemos ejemplos bien concretos que hubo y existe un cambio de comportamiento natural. Ejemplos como, antes era impensable poder tomar una consulta al doctor en forma remota. Y uno decía, no, lo que pasa es que quiero estar con el doctor en forma presencial. Y te das cuenta que efectivamente hoy en día es lo más natural, lo más práctico y lo más eficiente poder tener una consulta con el doctor en forma remota, tal como lo estamos haciendo en este momento nosotros. Entonces, hay un cambio de cultura, un cambio de comportamiento de los individuos para poder. Lo mismo en la predisposición del trabajo. O sea, hoy en día muchas veces a las personas cuando se les entrevista en las distintas organizaciones, una de las preguntas que hacen los postulantes normalmente es si es que el trabajo es remoto o el trabajo presencial. Y normalmente las personas prefieren cuando los trabajos son remotos, porque ya generan un comportamiento cultural de decir, ¿sabes qué más? Está demostrado que puedo trabajar desde casa. Y a lo mejor puede ser una combinación de cosas, pero predomina un comportamiento nuevo para las nuevas generaciones. Y por último, otro comportamiento importante y que lo generó también la economía digital fue lo que tú mencionabas al final en relación a las pequeñas y medianas empresas, las micropymes incluso, que tuvieron la oportunidad a través de Internet de poder generar nuevas iniciativas de negocio impensadas anteriormente. Sí. Y eso es fundamentalmente por los costos de partida, que ya no son grandes inversiones, sino que efectivamente poder tener una instancia de servicio utilizando las redes sociales, y solucionar, y si es que tienes entrega de un servicio, lo puedes hacer remoto, pero si tienes entrega física, obviamente el gran desafío, y sigue existiendo, es cómo solucionar la última milla donde de alguna forma puedes ser capaz de poder entregar cumpliendo ciertos niveles de servicio. Hoy en día las compañías te están comprometiendo plazos de entrega de 48 horas en la región metropolitana y en provincia también sucede algo similar. Por lo tanto, obviamente todo eso han ido generando comportamientos muy distintos a los que teníamos antes de que se comenzara la pandemia, antes del año 2020. Entonces creo que es un gran aprendizaje, es una gran oportunidad en el cual, y uno no puede, y eso siempre uno lo tiene que decir, uno no puede desconocer esto. Es evidente que existe y la pregunta que uno se debe hacer en la organización o forma personal, ¿cómo yo convivo con esto? ¿Cómo me toca a mí? Porque si no me toca a mí, o a alguien le va a tocar. Y si no me toca a mí, le va a tocar a mi competidor. Y a lo mejor mi competidor me va a ganar el quien vive y va a hacer algo distinto que yo a lo mejor lo debería haber hecho. Por lo tanto, es una autopregunta natural que se hace a las compañías hoy en día, como consecuencia de estos campos de comportamiento y estos cambios culturales. No, imagino también que tiene mucho que ver con los negocios ágiles, la idea de estar constantemente pensando en nuevas soluciones, ni siquiera conflictos o necesidades que sean tan evidentes en el momento. En el camino hemos visto como,
muchas organizaciones han replanteado su estrategia de negocios, tal vez sin tener a un problema, sino como mirando un poquito más allá sobre el comportamiento de los mismos usuarios. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que el comportamiento de las personas es inminente y yo creo que de alguna forma las organizaciones tienen que apoyar tu comportamiento y se tienen que dar cuenta y tú tienes que de alguna forma determinar cuál es tu oportunidad frente a este nuevo comportamiento. Y a lo mejor no existe una oportunidad concreta de cortísimo plazo y a lo mejor va a existir una oportunidad de mediano plazo, pero sí uno tiene que hacer el concepto de, como dicen, de visualizar las tendencias tecnológicas que existen. Y uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Y siempre mirar hacia el lado. Y siempre mirar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en otras industrias que se parecen a mí? Por ejemplo, la industria financiera y la industria del retail se imitan mucho lo que hacen, porque a veces lo que hace la industria bancaria lo hace después la industria de retail y viceversa. O, por ejemplo, otras industrias que se parecen bastante, que son las industrias de la minería y la industria forestal, donde tienen procesos productivos muy pesados y donde ciertas tecnologías o ciertos comportamientos nuevos que aplica en una industria puede volver a aplicar en la otra industria. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a la vigilancia tecnológica, porque tarde o temprano te va a llegar y va a impactar el comportamiento de las personas. Otra pregunta que nace a raíz de lo que estábamos comentando, las empresas también generan datos de los consumidores, pero al realizarse las compras online, por ejemplo, se adquieren aún más datos y más específicos del comportamiento del consumidor. ¿Cómo se trabaja esto en la industria? Bueno, mira, todas las empresas que atienden a consumidores final, la industria financiera, la industria de los seguros, la industria de la AFP, la industria bancaria, la industria de los fondos de inversión, de fondos mutuos, obviamente que están atentos y quieren de alguna forma poder entender de la mejor forma posible a sus clientes. ¿Y por qué razón? Yo diría uno puede hablar de una razón ofensiva y otra proactiva, defensiva, perdón. Defensiva en que, por ejemplo, obviamente si yo tengo clientes que son malos pagadores, obviamente no me interesa tenerlos o tengo que tomar ciertas precauciones naturales para que mis clientes me paguen oportunamente como organización. Esa sería una instancia defensiva de que yo mientras mejor entendimiento tenga el individuo, puedo a lo mejor tomar instancias. Y sobre todo cuando estás otorgando capacidad crediticia, ya sea a través de tarjeta de crédito o financiamiento, obviamente es relevante. Y ahí aparece otro tema, que son cómo tú accedes a información disponible en la industria para poder tomar y hacer un scoring de crédito y determinar, ¿sabes qué más? Si le otorgo o no le tengo, le otorgo o no le otorgo el financiamiento a esta persona. Ese es como la primera instancia. Pero lo segundo es que yo, mientras más y mejor entendimiento yo tenga de mi cliente, obviamente va a ser capaz de poder satisfacer con una oferta mucho más personalizada para el cliente. Y aquí viene otra problemática. No te olvides que en esta industria que estamos hablando aparece el concepto de la dualidad de canales o el concepto de la omnicanalidad, que en otras palabras los clientes comienzan a tener una interacción con las compañías por distintos tipos de canales, tanto canales digitales como canales físicos. Entonces eso les pasa a la industria del retail, en el cual obviamente van a su portal de compra, o van a un tótem que está en una sucursal en el cual tiene interacción, o van presencialmente a la sucursal. Pero el objetivo es que lo que quiere la organización es que quiere asegurarse que la experiencia de sus clientes, a través de todos sus canales, de todo el concepto de sea la misma. Y que ojalá que tengan una experiencia memorable en la interacción que tuvieron con la organización. Por tanto, ¿cómo logras eso? Justamente con todos estos datos de comportamiento de consumo, en el cual yo sé que mi cliente consumió, vamos a hacerlo simple, en la industria, oye, puras tallas L, bueno, es obvio que mi oferta para él va a ser una talla L, no va a ser una talla M. Por tanto, esa instancia, esos datos que tú vas capturando, y mientras más interacción tengas, tú tienes que ser capaz de poder capturar esos datos que te permita poder hacer tu cosas. Un ejemplo muy básico que a todos nos debe suceder como suscriptores, por ejemplo, yo soy usuario de películas en Netflix, y que naturalmente me llegan correos donde me están diciendo, mira Rafael, dado tu comportamiento, como a ti te gustan las películas de este estilo,
te pongo en la parrilla de estas dos nuevas películas que seguro te van a gustar. Y seguro te van a gustar, ¿por qué? Porque eran películas, no sé, por decir algo, películas de acción, o que eran películas de un cierto director, que yo sigo un director, o que sigo un cierto actor. Por lo tanto, a mí me hace una sugerencia natural, como consecuencia de los datos que han visto de mi comportamiento, de una oferta más personalizada, cosa que mi probabilidad de éxito, de consumo o de venta se acerca al 100%. Versus que me pongan una disponibilidad de películas que a lo mejor a mí jamás me han gustado, no sé, a mí no me gustan las películas de guerra, entonces, y no las voy a ver. En cambio, se involucran a lo mejor películas de espionaje, son las que me gustan por la intriga, o por conflictos religiosos en el mundo, que son interesantes de exploración. O los aspectos documentales, que a lo mejor a mí me gusta ver muchos documentales, y por lo tanto se me hace en forma proactiva, como consecuencia de los datos que han explotado de mí, estas proposiciones, y que son proposiciones muy objetivas, muy focalizadas y muy personalizadas. E incluso son capaces de poder hacer campañas proactivas para poder generar nueva demanda respectiva. Mira, de lo que comentaste recojo la frase genera la misma experiencia tanto en el área virtual como en el área física. Yo imagino que es un desafío sumamente grande porque el ser humano como por naturaleza necesita que la experiencia sea como lo más real posible y la competencia de eso supongo que debe ser como con grandes expectativas. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos al respecto, como de competir con la realidad en el fondo? Mira, yo creo que uno tiene que entender, primer desafío, y que ya lo conversamos acá, que el comportamiento de las personas ha cambiado. Y uno tiene que ser capaz de poderse dar cuenta. Lo importante también es saber a qué es lo que han cambiado. Entonces uno puede ser naturalmente, hoy sabes que más hoy día mis clientes están consumiendo todo a través de forma electrónica y ya no van a la tienda. Y ese es un desafío que tú debes ser capaz de explorarlo, identificarlo y darte cuenta que es así. Porque si es así, en base a eso, tú tomas tu estrategia respectiva de cómo vas a enfrentar el desafío respectivo. Todas las compañías tienen distintos desafíos, pero lo más importante es cómo yo descubro información que está en datos invisibles, los datos no estructurados, cómo soy capaz de poder descubrir esos patrones y poder tomar decisiones respectivamente. Yo creo que ese es el gran desafío para las organizaciones en general. Y esto también tiene, no tan solo en las industrias comerciales que hemos mencionado, sino que también dentro de las mismas organizaciones, con los empleados de sus colaboradores de la organización, uno también tiene que asegurarse de cuáles son los comportamientos y desafíos que tienen tus colaboradores, porque en base a eso tienes que asegurarte de poder disponibilizar todas las herramientas, procesos que de alguna forma te aseguren la permanencia de las personas en tu organización por tiempo y hacia adelante, pensando siempre que tú estás haciendo una inversión en el capital humano que estás desarrollando, pero sí también tienes que ser cuidadoso en asegurarte que efectivamente generes ese ecosistema para que tus colaboradores efectivamente estén felices y estén gratos trabajando, desarrollándose en sus carreras profesionales, desarrollándose en los roadmaps respectivamente que ellos tengan de carrera, pero y obviamente también tienes datos que tú tienes que ser capaces de poder entender de acuerdo a lo que está sucediendo en el mercado. El mercado hoy día están pasando cosas, por lo tanto, hoy día las personas en general, hay dos ejemplos muy concretos que hay que tenerlos muy presentes y que tiene que ver con el concepto de la experiencia a través de los distintos canales. Cuando alguien interactúa con una aplicación móvil y la verdad que a lo mejor no le mostró la forma de cómo pagar o la forma de cómo confirmar su compra, esa persona normalmente lo que hace es que desecha la aplicación y se cambia. Y el costo de cambio es cero para él. O sea, ahí hay un desafío no menor, es cómo tú generas lealtad de tus clientes frente a esa instancia, frente a una experiencia que es muy riesgosa, de que si que por ese motivo no lograste satisfacer lo que él anda buscando, que lo único que quería, hay usuarios que de repente cuando interactúan en forma digital, ellos quieren en 3 clics poder solucionar su problema. Y ya está, y esa es la forma en la cual quieren vivir su experiencia. En 3 clics, y esos 3 clics lo quieren hacer en su teléfono móvil, lo quieren hacer en el kiosco que llegan a la sucursal y lo quieren hacer en la sucursal. Oye, ¿de qué forma yo en 3 clics, en 3 consultas soluciono el problema? Y cuando no es así, lo desechan y se cambian. Y eso es como natural. Por lo tanto, ese es un riesgo no menor, que es la experiencia en los distintos canales que las compañías deben darse cuenta y deben mantener presente para la estrategia que deban tomar.
Qué interesante lo que mencionas, cómo cruzar el comportamiento de las personas, sus deseos, su capacidad de estar satisfechos, ¿no?, con algún servicio, poder medir esto y en el fondo hacer conclusión de lo que venimos hablando de la era de los datos y como tú bien mencionabas, como esto es el petróleo de las industrias, ¿no? Para finalizar, Rafael, ya estamos culminando nuestro segundo bloque. Quisiera agradecer tu participación hoy día, con gran trayectoria en el mundo de la tecnología. Les invitamos a nuestros auditores a seguir en nuestra señal para la despedida y muchas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy. Muy amable. Gracias, Constanza, y gracias por la invitación. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.